Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre las ideas concretas y las ideas difusas, porque no siempre vamos a tener el mismo tipo de inicio para nuestros proyectos. Vamos a empezar primero con las ideas concretas. La idea, en un sentido amplio, representa aquello que queremos contar, es el concepto que se halla detrás de cada proyecto, y normalmente es el punto de partida de muchos creadores contemporáneos. Entonces, cuando la idea es concreta, pues está clara en nuestra cabeza. Os voy a poner un ejemplo de proyecto con idea concreta, que yo creo que con ejemplos es como todo se entiende muchísimo mejor. No sé si conocéis al fotógrafo Alexander Gronsky. Es un fotógrafo estonio que ha desarrollado gran parte de su trabajo en Moscú. El proyecto del que os voy a hablar se llama Pastoral. Se trata de un proyecto que realizó entre 2008 y 2012 y que reúne una colección de imágenes tomadas en los suburbios de Moscú. Lo que hace es abordar el uso del espacio público en las periferias. El título del proyecto no es casual, Pastoral también nos habla de, bueno, podemos hablar de pintura, de música, de literatura, pero en pintura, por ejemplo, lo que representa son escenas de carácter sobre todo bucólico, ¿no?, en el cual hombre y naturaleza aparecen en armonía. Gronsky realmente lo que está es trasladando la idea esa del pastoral, o sea, de ese encuentro idílico entre hombre y naturaleza, pero en un entorno que no es idílico para nada. ¿Por qué? Pues porque hay zonas que hay vertederos, que hay basura, o que hay obras, o industrias, o lugares como muy abandonados, ¿no? Y esto se presenta un poco como un nuevo paisaje contemporáneo. El hombre va buscando esos lugares para su disfrute, llega el fin de semana, ¿no?, y venga, vamos todos al campo, pero resulta que esos campos a los que van pues no son los lugares tan apetecibles que nos podríamos imaginar. Bueno, pues es curioso, es un trabajo que resulta pues un poco irónico, ¿no? O sea, la gente, a pesar de que los lugares puedan estar contaminados o sucios, siguen yendo, ¿no?, y siguen disfrutando, y bueno, yo sé, realmente pues sí que se lo están pasando bien, pero desde fuera pues lo que nos presenta es un claro cambio, ¿no?, en el paisaje, que nos lleva de la mano en la transformación social que se está produciendo en muchos países del mundo, ¿no? Y estos serían las ideas concretas, ¿no?, cuando realmente podemos verbalizar y explicar muy bien de qué se trata, ¿no?, lo que vamos a trabajar. Pero a veces no sabemos realmente cuál es nuestra idea. Lo que tenemos es una sensación, es una emoción, a veces una visión, ¿no?, y no somos capaces de darle orden. Entonces estaríamos hablando de la idea difusa. La idea difusa, como os comentaba, pues es algo que no tiene forma, ¿no?, que es una especie de nebulosa, ¿no?, que tenemos como en nuestra cabeza, porque la idea concreta puede no ser clara o puede no ser específica en un momento determinado, puede estar liada, ser un ovillo todo enmarañado, ¿no?, pero siempre va a haber un hilo del que tirar. Nosotros podemos tirar, podemos ordenar ese ovillo y al final tendremos la idea ordenada. En la idea difusa no hay hilo del que tirar, como os decía, es humo, es algo totalmente intangible. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una idea difusa? Si no podemos ordenarla, si no podemos entender realmente de qué se trata, si no podemos verbalizarla, no podemos explicarla. Bueno, pues la mejor manera de darle salida a esto es comenzar a hacer fotografías, y a través de las fotografías conseguir plasmar en imágenes aquello que tenemos dentro, y poco a poco, según lo que nos vaya saliendo, seguro que vamos a ir alcanzando conclusiones y entendiendo realmente de qué es de lo que queremos hablar. Y como ejemplo de idea difusa, os voy a contar un proyecto que realicé entre 2015 y 2017 que se llama Trasures, y que partió no de una idea concreta, sino de una serie de sensaciones y alguna imagen también como que me venía a la cabeza y tal, y bueno, pues eso dio origen al proyecto. Entonces, bueno, yo ni siquiera ahora os puedo describir exactamente lo que sentía o lo que, no sé, o lo que tenía dentro, ¿no?, lo que quería compartir, pero sí que, bueno, pues había sombras, había una sensación de muerte, veía insectos, en fin, muy confuso todo. Y entonces dije, bueno, pues nada, esto lo tengo que realizar, pero lo voy a hacer pues avanzando, haciendo fotografías sin saber muy bien a dónde me dirijo, y así hice. Empecé a trabajar, bueno, lo que sería el modelo experimental del que hablamos el otro día, y empecé a probar cosas. Y la verdad es que las primeras fotos fueron bastante lamentables, también os lo digo, pero bueno, fueron los primeros pasos, ¿no?, para ir avanzando. Y fijaros, puse primero pues una tela. Yo tenía claro que iban a ser bodegones y que iban a tener una tela de fondo, y luego iban a tener algún tipo de objeto personal, también como un insecto y tal. Y entonces mi primera prueba fue esa. Le pedí a mi madre
pues un tapete de la mesa del salón que yo recordaba, ya no estaba puesto, pero lo recordaba de niña, de haber estado ahí muchísimos años, porque lo había hecho alguien de mi familia, no sé si mi abuela, no recuerdo ahora. Y luego también le pedí a mi madre un colgante que ella tiene, que se lo ponía pues los domingos, cuando se ponía muy guapa o en alguna ocasión especial, se ponía ese colgante, entonces se lo pedí. Y elegí un insecto para esa fotografía. Entonces, bueno, la primera imagen que salió fue esta y bueno, pues la verdad es que no me gustó, no era eso lo que buscaba, porque enseguida dije, anda, pues si faltan las sombras, yo veía sombras. Entonces me acordé de unas fotografías que había hecho de árboles reflejados en charcos y las introduje en la imagen con Photoshop y fui probando cosas y tal, pero la fotografía seguía sin convencerme. Entonces, bueno, pues me vine un poco arriba y empecé a probar todo tipo de cosas, pues hacer múltiples exposiciones para, por ejemplo, el mismo insecto que saliera repetido muchas veces, diferentes tipos de fusión entre las capas, blanco y negro, probé muchas cosas, pero no era eso tampoco lo que yo sentía, ¿no?, que tenía que hacer, ¿no? Bueno, probé incluso a introducir elemento humano, en este caso pues mi propia mano. Luego hice pruebas de fusión con estas sombras de las que os hablaba, buscando imágenes que fueran más claras, no tan oscuras. Y cuando vi aquello que era así más claro, que me gustaba algo más, dije, ay, ¿por qué no lo pongo todavía más clarito, ¿no? Y lo imprimo y empiezo a intervenir pues lo que son las imágenes impresas, ¿no? Los imprimí en papel de acuarela, las intervine con acuarela, a mí me encanta la acuarela. Y bueno, pues hice una colección, ¿no?, de fotografías intervenidas con acuarela de este tipo, pero cuando llevaba ya unas cuantas volví otra vez a la idea de que no era eso lo que yo estaba buscando. Entonces decidí que iba a conseguir un catálogo de sombras para mis fotos, ¿no?, porque yo estaba tirando de esas fotos que tenía por ahí de árboles reflejados en charcos, pero realmente pues había muchas impurezas, ¿no?, porque no dejaba de haber pues suciedad en el charco y demás, y me costaba trabajar con eso. Entonces, como había pasado ya un año prácticamente desde que había empezado y volvía a ser invierno, pues aproveché y hice un par de salidas a un bosque para conseguir las imágenes que quería y me hice un catálogo completo de ramas, troncos y de todo para convertirlo en sombras en mis fotografías. Y bueno, pues así llegué a una manera un poco de trabajo más ordenada, en la cual ya tenía claro lo que quería hacer y poco a poco fui entendiendo por qué lo quería hacer y qué era lo que quería contar. Según la imagen que veis aquí, por un lado, pues bueno, elegía una tela de fondo, a veces la tela me la daba la persona de la cual estaba haciendo esa composición, otras veces la elegía yo. Después situaba un proyector, lo que estaba proyectando sobre esta mesa era precisamente uno de estos bosques que yo había elegido, entonces lo que veis en uno de los monitores del ordenador es precisamente esa imagen proyectada. Y luego, según esa composición, yo ya situaba el objeto personal, que era un objeto especial para esa persona o que tenía que ver con esa persona, y el insecto que yo sentía que tenía que ir ahí. Tenía una colección de insectos pues eran de estos de coleccionismo bastante amplia. Y aquí lo que veis es la cámara. Entonces trabajé así porque bueno, me gustaba obtener la fotografía en el momento de la toma de la foto. Y no tener que luego estar interviniendo con ningún software. Y además empecé a comprender realmente de lo que estaba hablando. O sea, este proyecto estaba hablando de relaciones, estaba hablando de relaciones con personas del entorno cercano, personas que en ocasiones continuaban en mi círculo de confianza y en otras ocasiones ya no estaban, ¿no?, por los motivos más diversos, incluso pues porque ya no vivían, habían fallecido. Y la verdad es que es un trabajo que está lleno de sombras, o sea, hay luces pero también hay sombras, ¿no?, porque yo creo que a veces las relaciones pues guardan muchas cosas en muchas capas, ¿no? Entonces, bueno, este fue el tipo de resultado que obtuve de esta manera. Lo que pasa que a mí tampoco me acababa de convencer. La cosa es que cuando yo hacía la foto sí que me gustaba porque veía como todo como mucha capa sobre capa, ¿no? Y era eso un poco, ¿no?, lo que yo quería transmitir, pero las imágenes lo veía todo como muy empastada, las sombras, y se perdía un poco la magia, ¿no?, de la foto. Y entonces pensé en
ponerlas en una caja, ¿no? Y hacer una caja de luz. En el laboratorio me recomendaron un papel japonés que era translúcido y la verdad es que fue muy interesante. Al meterle luz por detrás, de pronto era como que se volvían otra vez a ver todas esas capas y además se le añadía la textura del propio papel japonés, lo cual era muy interesante. Pero yo no quería hacer una exposición con cajas retroiluminadas, ¿no? O sea, no es que no me gusten, sí me gustan, pero no eran para este trabajo, no es un trabajo de tener una sala oscura y cajas brillantes, ¿no? Lo veía de otra forma, ¿no? Entonces se me ocurrió el fotografiar la fotografía retroiluminada y de esa manera conseguir todos esos matices que yo tenía cuando les aplicaba luz, pero sin la necesidad de aplicarles luz en ese momento. Y esto sí que es ya un resultado final. Esta es una imagen final del trabajo y bueno, pues ya pues me puse manos a la obra y bueno, pues fue saliendo todo. Y como veis hay imágenes que tienen bastante oscuridad y bueno, yo soy una persona así que no me gusta mucho exponerme, ¿no?, en mis proyectos y quizás este fue el primero en el cual empecé un poco a hablar de mí, cosa que bueno, pues reconozco que me cuesta. Siempre pienso que voy a hacerles algo más, que todavía les queda otra fase, ¿no?, por la que pasar, pero cada vez que vuelvo a retomarlo, algo dentro de mí, sin embargo, me dice, no, ya, esto está acabado ya. Y esto es lo que os quería contar, la diferencia entre las ideas concretas y las ideas difusas, que bueno, pues a veces nos van a venir de uno o de otro tipo, que no pasa nada, que lo que tenemos que hacer es un poco saber cómo pues desarrollarlas y sobre todo pues animaros muchísimo a que vayáis iniciando ya vuestros proyectos personales. Si el vídeo os ha resultado interesante, me encantaría que le pusierais me gusta y siempre os podéis suscribir a mi canal para estar informados de mis próximos vídeos que bueno, pues muy pronto estarán ahí y os contaré muchas cosas más sobre los proyectos personales y sobre otras cuestiones relacionadas con la fotografía artística. Muchas gracias y hasta pronto.